La Universidad de San Pedro Sula y Campus Televisión presentan Alcaldía 2014, un informe detallado del plan de gobierno de los 8 candidatos a la Alcaldía de San Pedro Sula. Infórmese sobre sus propuestas en nuestro horario estelar, iniciando este próximo lunes 28 de octubre a las 7:15 de la noche, después de la emisión del Noticiero Estelar, transmitido en vivo y exclusivamente por Campus Televisión. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Alcaldía 2014. Soy Carlos Mendoza y el día de ayer no presentamos el programa, extendimos la invitación a Alexandra Hidalgo, pero desafortunadamente no la pudo atender. Esta noche es el turno del arquitecto José Guillermo Milla French, quien es candidato a la Alcaldía de San Pedro Sula por el Partido Anticorrupción. Y él inició estudios en Geología e Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pero culminó convirtiéndose en arquitecto, graduándose de la Universidad de San Pedro Sula. Ha sido galardonado con el premio Golden Rule International Award, que lo acredita como embajador de buena voluntad en más de 120 países, y esta noche vamos a conocer su plan de gobierno como primera etapa de este programa. En la segunda etapa de Alcaldía 2014, los dos académicos, tanto el licenciado Edwin Gómez, asesor a la presidencia de la Universidad de San Pedro Sula, así como el rector por ley de esta institución, el máster Zenén Villanueva Henderson, realizarán interrogantes al candidato. Pero para comenzar, como dije al inicio, vamos a conocer la propuesta de gobierno del arquitecto Milla. Buenas noches, arquitecto, bienvenido. Muy buenas noches, es un gusto estar acá con ustedes compartiendo este programa. Y la ciudad de San Pedro Sula y el municipio de San Pedro Sula en general son una estructura urbana compleja que tiene relación no solo con la ciudad de San Pedro Sula ni con el entorno municipal, sino que hay que ver mucho más allá. El municipio de San Pedro Sula está estrechamente vinculado con los otros municipios del departamento de Cortés y además está relacionado con otros municipios que se salen del ámbito del departamento de Cortés, pero que están comprendidos en la zona de desarrollo número 01 de Plan de País, de Plan de Nación, Visión de País. El municipio de San Pedro Sula, teniendo la importancia que tiene, necesita que quien nosotros vayamos a sentar en esa silla de alcalde tenga no solo una visión clara de lo que es San Pedro Sula, sino que pueda ver más allá. Necesariamente debe de ver para todo el Valle de Sula y debe de ver para la zona de Plan de Nación número 01. Por varias circunstancias, el alcalde de San Pedro Sula tiene que asumir este liderazgo dentro de esta región y tiene que llevar adelante los planes no solo para el municipio de San Pedro Sula, sino que también para todo el Valle de Sula. De manera que en este momento es inconcebible tener a un candidato para alcalde que solo tenga ojos para San Pedro Sula, cuando debe de tener un ámbito mucho mayor para poder gobernar con buen suceso. Pero fíjese que no solo eso, resulta que en esta región es muy importante que sepamos que actualmente nosotros vivimos aquí, la gente que vive acá es la mitad de la población de este país. En este momento, en la zona número 01, viven 4.6 millones de habitantes. Eso quiere decir, en números fríos, que dentro de 12 años, que esos están a la vuelta de la esquina, esta región va a tener 10 a 12 millones de habitantes. Eso lo convierte necesariamente en uno de los distritos centroamericanos más importantes y más poblados, en donde van a venir inversiones de todo tipo para hacer de todo tipo de negocios, y nosotros debemos estar listos para enfrentar ese momento. Debemos estar listos, pero desde ahora. Debemos de planificar nuestro futuro a partir de hoy. No podemos esperar que nos sorprenda el futuro viendo qué hacemos, improvisando alguna situación.
Entonces, en ese sentido, se requiere hacer cambios estructurales en la educación, en la salud, en la producción, en el nivel de competitividad, en todo lo que engloba la parte productiva de esta región y obviamente proveer la estructura adecuada para poder desarrollarla correctamente. Entonces, en ese sentido es donde San Pedro Sula se liga con el resto de municipios de esta región y viene a ser el resultado de los planes que tienen aisladamente todos los municipios, pero que vienen a centralizarse en un solo pensamiento para desarrollar esta zona. Es importante además que tengamos claro de que esta zona lleva en sus espaldas la responsabilidad económica del país. Si nosotros no hacemos lo correcto, podemos estar cometiendo errores y lamentaríamos, o sea, no poder hacer eso adecuadamente. Debemos de hacer lo correcto ahora, debemos de hacer los planes que se necesitan ahora, debemos de ver al futuro desde hoy y debemos prepararnos adecuadamente. Si nosotros desarrollamos esta zona, como debe de ser, el país entero se va a desarrollar correctamente. Entonces es una doble responsabilidad llevar el liderazgo de desarrollar esta zona y llevar el liderazgo de desarrollar el país. O sea, el país entero va a seguir por este camino porque es el camino correcto. San Pedro Sula es la línea que se debe seguir en este país. Ahora, luego de conocer esta propuesta del arquitecto José Guillermo Milla, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más del Alcaldía 2014 a la segunda etapa de preguntas y respuestas formuladas por los académicos de la USAM. Continuamos con más de esta serie de programas Alcaldía 2014. Vamos a conocer ahora cuáles son las interrogantes que formularán los académicos de la Universidad de San Pedro Sula. Entre ellos está el licenciado Edwin Gómez, asesor a la presidencia de esta institución, y el rector por ley de la Universidad de San Pedro Sula, el máster en Villanueva Henderson, a quien cedo la palabra. Arquitecto, muy interesante la visión que usted nos ha presentado de San Pedro Sula, considerándola no solamente como el epicentro de lo que llamamos la zona metropolitana del Valle de Sula, sino como el epicentro de una zona aún mayor que conforma la zona 01 que está contemplada en el plan de visión, en el visión de país, plan de nación, y definitivamente que esto nos lleva pues a que nos formulemos una serie de preguntas que esperamos en el transcurso de la noche poder darle respuestas en base a esa visión que usted tiene. Y mi primera pregunta va relacionada con la educación. ¿Qué estrategias y acciones concretas tiene usted definidas para mejorar la cobertura y la calidad de la educación en la ciudad de San Pedro Sula? Mire, cuando yo le mencioné que la ciudad de San Pedro Sula y esta región en general es compleja, la educación no es una excepción, sino que debe de considerársele como la punta de lanza, o sea, lo más importante, lo que nosotros más debemos de cuidar es la educación. En ese sentido, la universidad, como la Universidad de San Pedro y todas las universidades, deberán de cambiar su papel y ver para otro lado, pues, porque nosotros somos un país que produce ingenieros, médicos y abogados, y entonces hay que cambiar esa visión. Necesitamos producir ingenieros en mecatrónica, mecánicos, técnicos en cocina, técnicos en endasonomía, técnicos en productos forestales, en infinidad de productos. Entonces, nosotros debemos enfilar nuestra visión hacia hacer un cambio estructural en la educación que nos haga producir ahora los profesionales que nosotros vamos a necesitar
dentro de tanto tiempo. No podemos seguir a ciegas, sino que la educación debe ser el producto de algo bien planificado, porque si nosotros descuidamos la educación no vamos a ir a ningún lado. La educación es vital en este momento, y aunque el tema de educación, o sea, es algo que está controlado por el Ministerio de Educación Pública y por las universidades, nosotros creemos que debemos de dar un apoyo de primera clase a la educación. Y nosotros como municipalidad, incluso en la posición de candidato, hemos estado viajando fuera del país buscando fondos para poder desarrollar el tema de educación adecuadamente, porque en este momento el alcalde hasta está reparado pues, por el tema de atender educación, ya que eso corresponde a otro ministerio, no es atribución de la municipalidad. Entonces, en suma sería atender la educación como el punto de partida para salir adelante. Ahora, arquitecto, viendo un poco la realidad del municipio actualmente, y un tema que preocupa muchísimo a los ciudadanos sanpedranos, el tema de los proyectos de desarrollo urbano, las obras de infraestructura que se requieren hacer en el municipio, ¿cuál va a ser su estrategia de abordaje para desarrollar estos proyectos, sobre todo aquellos que podrían estar siendo priorizados por su administración en caso que el pueblo sanpedrano lo eligiera alcalde, con un presupuesto municipal que está comprometido por pagos de compromisos financieros y por un enorme gasto corriente? Sí. ¿Cómo resolver eso? Pues mire, el tema se reduce a buscar más recursos o a manejar mejor los recursos de los que se dispone, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros vamos a revisar todas las obligaciones de la municipalidad, vamos a readecuar la deuda, vamos a andar buscando mejores tasas y mejores plazos para poder hacerle frente a la deuda actual, vamos a revisar todas las cuentas, a ver qué es lo que hay que pagar y qué es lo que no hay que pagar, vamos a ver todo el panorama económico. Pues hay una parte que es la banca nacional, otra que es la banca internacional y otra que es una línea de proveedores que tienen calidad de acreedores en la municipalidad. Además de eso está reducir los gastos de la municipalidad. O sea, y cuando se dice reducir los gastos de la municipalidad, todo el mundo piensa que la forma de reducirlo es reduciendo la planilla municipal, y eso es solamente alguna de las cosas que hay que hacer. Se necesita ver mucho más allá, se necesita ser eficiente en el gasto, ser eficiente en los programas que se manejan. Hay un montón de cosas que son secretos a gritos en la ciudad, y por ejemplo, de que todos los proyectos del gobierno, no solo los de la municipalidad, sino que todos los del gobierno, tienen un extra para poder hacerle frente a la tardanza en los pagos que tiene el gobierno o la municipalidad, o al aspectos que tienen ligaduras con la corrupción. En ese sentido, nosotros pensamos ser muy estrictos para que los proyectos cuesten lo que tienen que costar. Y hay algunas cosas que se pueden hacer casi de inmediato en los estados financieros de la municipalidad para mejorarlos en su condición actual, y eso haría que nosotros pudiéramos disponer de 500 millones más al año para obras. Ok, y siguiendo con esa misma línea de pensamiento y considerando la visión que usted tiene al considerar a San Pedro Sula como el eje de la zona 01, ¿en qué sectores del municipio usted orientaría la inversión en la infraestructura, considerando que se puede, como usted lo mencionó con la pregunta anterior, disponer de millones de lempiras que pueden ser destinados a este fin? Pues mire, hay varios proyectos que deben hacerse mancomunadamente con otros municipios, ¿no? Y con el gobierno central. Y el gobierno central. Por ejemplo, en
en el proyecto del Canal Seco, hay una vinculación ahí entre los municipios de San Pedro Sula, Choloma, Villanueva, San Manuel, La Lima, y nosotros, no solo es el tema de que el Canal Seco tiene un alineamiento, o sea, que pasa por estos municipios, pues no lo tenemos que ver así, sino que lo tenemos que ver como una línea, o sea, donde se mueven mercancías, bienes y productos que van de puntos determinados que se mueven hasta puntos determinados. Pero el asunto es que nosotros tenemos asuntos que nos perjudican o nos benefician, o nos van a perjudicar o nos van a beneficiar si nosotros no hacemos lo correcto. En el Canal Seco, por ejemplo, nosotros debemos de tener acuerdos ya serios con Choloma, con Villanueva, para poder decir, bueno, la estrategia nuestra acordada para hacer esto es tal estrategia, y eso debería ser un acuerdo ya, pero todavía a estas alturas, o sea, no hay una estrategia ni siquiera individual por municipio, ¿no? Mucho menos, o sea, viendo los intereses generales de varios municipios. Y creo que es muy cierto lo que usted está diciendo. Oímos hablar de Canal Seco, pero no oímos hablar de que se reúnen los diferentes alcaldes para planificar adecuadamente la construcción, el libramiento de tierras, el desarrollo de la zona en la que convergen todos los municipios. Y es que por eso le digo yo que es muy importante, o sea, asumir el liderazgo dentro de esta zona de Plan de Nación, Visión del País, porque se necesita conocer sobre infraestructura, sobre el reglamento de tierras, sobre proyectos, sobre políticas y sobre todo lo que implica la administración municipal, para que los municipios que tienen algunas carencias puedan salir adelante y no estos proyectos no sean una piedra en el camino, sino que más bien los desarrollen. A nosotros nos interesa que nuestros vecinos estén bien, o sea, que se desarrollen correctamente. Y por eso estamos en esta lucha de querer trabajar en conjunto. Nos preocupa mucho, y creo que es una preocupación generalizada, arquitecto, el pulmón de San Pedro Sula es esa cordillera del Merendón. ¿Qué hacer para mantener esos recursos hídricos y forestales con que cuenta esa cordillera, y que sabemos que se ha depredado en toda la parte de atrás de la cordillera? ¿Qué hacer? ¿Ha contemplado usted una estrategia de manejo para esta cordillera? Definitivamente que sí. Nuestro plan de gobierno está orientado en varios ejes, y uno de ellos es el ambiental. Para nosotros la parte del Merendón es estratégica por varios aspectos. El primero es que nosotros debemos de tener un programa de manejo adecuado, moderno y eficiente para esta zona. La otra es que ese manejo que nosotros vamos a hacer en esta zona debe de producir recursos, que es algo que nunca se ha hecho, sino que se le ve como que hay que tener esa cosa ahí conservada y no hacer absolutamente nada o no meter la mano, y el dinero está precisamente ahí. Los recursos para cuidar esa zona del Merendón están ahí. Nosotros tenemos planes de tener una policía para el Merendón, un programa para manejar la agricultura que se maneja ahí de manera sostenible, organizando a la gente para que produzca las cosas que debe producir, en la escala que la debe producir, con abonos orgánicos, para poder y tener una cadena de distribución tanto local como internacional, y poder exportar incluso, pues, o sea, flores, verduras y todo lo que se produce en el Merendón, café también. Pero nosotros debemos de desarrollar el Merendón y hacerlo que la agricultura, el turismo, que hay turismo de contemplación, turismo de aventura, turismo para zoología, para toda esa cuestión, que la gente venga a las universidades, las escuelas, que hagan turismo local y turismo extranjero y recibirlo, pero tener seguridad ahí para que la gente que llegue esté segura, que esté con comodidades, tener hotel, tener todo, y entonces desarrollar toda esa zona y producir los recursos que garanticen que nosotros vamos a tener todo lo que se necesita para cuidar eso.
porque sin recursos no se puede, eso no debe ser sin dinero. Exacto. Y volviendo al tema de la infraestructura, usted como profesional de la ingeniería, específicamente de arquitectura y urbanismo, ya hablamos del canal seco y lo complejo que significa el desarrollar este proyecto. Los atrasos que hay, pues ya los conocemos. A la par de eso, aquí en San Pedro Sula existen unos 24 bordos donde viven más de 60.000 personas. Sí. ¿Qué plan, cuál es su estrategia para resolver este problema? Mire, el tema de los bordos es un tema que se ha venido deteriorando por el pensamiento incorrecto de algunos políticos que han ido a sentar gente ahí sin ninguna responsabilidad. Los bordos son las vías de acceso para poder darle mantenimiento a esos cauces que se han formado con esos bordos. Entonces la corona y los taludes son algo que se debe de cuidar y los asentamientos humanos ahí deterioran en gran medida esa obra y nos vuelven vulnerables. Descuidar los bordos, o sea, puede significar gastos millonarios para San Pedro Sula y nos expone de manera increíble. Conociendo las implicaciones que tiene este tema, nosotros estamos enfocados en hacer los desalojos que corresponden en los bordos, pero llevando a esta gente a zonas desarrolladas donde van a tener una mejor calidad de vida de la gente, en programas donde ellos van a tener acceso a un financiamiento y a subsidios que les permitan comprar unas unidades mucho más baratas, pero con algunas restricciones para que no tengamos gente que agarra la casa y la va a vender y hacer uso inadecuado de estos recursos de la ciudad. Y una vez que esta gente se saque a esas nuevas comunidades, vamos a desarrollar eso como parques lineales. Entonces necesitamos que eso se vuelva una zona tranquila para caminar, bien iluminada, jardinizada, agradable para estar, con áreas verdes desarrolladas para deporte, etcétera. Pero que la gente que salió pueda tener eso como trabajo, que venga a dar mantenimiento a las lámparas, a las vías, a los jardines, que pueda trabajar en las ventas de productos deportivos, en la venta de golosinas y atender eso como una zona de desarrollo segura, incluso dar servicios de vigilancia. Hay otro aspecto importante con el tema ambiental que vale la pena mencionarlo y que creo que ha sido, y creo que el rector me va a dar la razón, un eje transversal a lo largo de estos conversatorios. El tema del servicio de la recolección de desechos sólidos. Servicio que presenta serios problemas en cuanto a la eficiencia, la prestación del servicio. ¿Cómo encarar esta situación que recibiría usted, tomando en cuenta también la demanda que hay interpuesta por una compañía que es Sulambiente contra la municipalidad y que aparte está generando una gran erosión en las finanzas del municipio? Y antes de que respuesta le sumaría, aparte de la recolección, el gran problema que tenemos con el famoso basurero municipal, que es un basurero a cielo abierto, cuando la ciudad necesita y requiere un relleno sanitario. Sí. Bueno, son 3 preguntas. Una por una, arquitecto, no se preocupe. Entonces, bueno, hay varias cosas. En lo que se relaciona con el contrato de Sulambiente, la municipalidad de 3 gobiernos atrás, inició el proyecto con Sulambiente, se hicieron los contratos, no se cumplieron, la municipalidad fue demandada, la municipalidad pagó, ¿verdad? No solo el valor del contrato, sino que pagó también los intereses. Lo que queda pendiente es la mora, ¿verdad? Y que subsiste la responsabilidad de la municipalidad de otorgar el contrato. Han habido en el pasado situaciones que permitían que esto se acabara y que se quitara la subsistencia del contrato y que se mejoraran las condiciones que prevalecían todavía relativas a la deuda, pero por una torpeza de la alcaldía actual, y hay que decirlo, eso no se hizo. En lo que se refiere al sistema,
al botadero actual, porque eso es un botadero, o sea, no es ni crematorio ni nada, es una sopilotera de cuarta categoría, o sea, vinculada con el crimen y con un montón de cosas ahí. Eso para lo que va a servir es para la producción de gas y con ese gas producir energía. Pero nosotros le estamos apuntando a algo bueno. San Pedro Sula en este momento solo produce 1.200 toneladas de basura al día y nosotros necesitamos un centro para desechos sólidos que pueda atender 2.500 toneladas de basura. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos hecho ya todos los análisis para invitar a ciudades como El Progreso, a Choloma, a Villanueva, a San Manuel de la Lima, para desarrollar este proyecto. No sé si me pasé ya porque este es un tema no solo bien largo, bien amplio, sino que es muy apasionante. Muy complejo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Alcaldía 2014 en esta última etapa de este programa. Arquitecto José Guillermo Milla French, aspirante a la Alcaldía de San Pedro Sula por el Partido Anticorrupción, se encuentra con nosotros esta noche en la Alcaldía 2014, un programa dedicado a conocer las propuestas de gobierno de los diferentes aspirantes a la Alcaldía de San Pedro Sula. Continuamos con la última etapa de interrogantes formuladas por los académicos de la Universidad de San Pedro Sula. Cedo la palabra al rector por ley de esta institución. Arquitecto, ya hablamos del tema de los desechos sólidos. Otro problema serio que tiene la ciudad es el tratamiento de aguas residuales. En el año 2000 se firmó el contrato con Aguas de San Pedro y el contrato establecía que en el año 2006 tenía que empezarse con el tratamiento del 30% de las aguas residuales que genera la ciudad, que de por sí es un porcentaje bajo. Sin embargo, 13 o 14 años después, no se ha iniciado con este proceso. ¿Cuál es su opinión al respecto y qué considera que se debe hacer para tratar el 100% de las aguas residuales y así dejar de contaminar el río Chamelecón, por ejemplo? Fíjese que el tema del río Chamelecón es un tema doloroso, realmente doloroso, porque desde Campana hasta que sale el río a la laguna del Alvarado, no hay vida. El río no tiene vida. El río está muerto ya. Y uno de los grandes contribuyentes para esta situación es la ciudad de San Pedro Sula. Y ese contrato con Aguas de San Pedro habilitaba a la ciudad de San Pedro Sula para poder usar este instrumento adecuadamente y evitar estas cosas. Nosotros debiéramos estar viviendo otra situación totalmente diferente, no lo que estamos viviendo. Y de llegada nosotros vamos a revisar los contratos y a darle cumplimiento a las cosas, porque cuando la gente dice que falta voluntad política y que falta esto y que falta el otro, hay cosas sencillas así que no sé cómo decirles, pero aquí falta interés del gobierno local en querer hacer las cosas, hay indiferencia por esas situaciones, no conoce los contratos, no conoce sus obligaciones y no le exige al operador que haga lo que tiene que hacer. Así de sencillo. Entonces nosotros vamos a llegar y vamos a hacer que esta gente de Aguas de San Pedro cumpla con lo que tiene que cumplir. Nosotros vamos a ser exigentes con ellos, porque aquí hacen una rotura en una calle y la hacen como quieren, no tiene geometría la rotura, la rompen como quieren, la superficie se repara como sea, o a veces ni siquiera se repara. Y entonces hay una serie de problemas relacionados con el operador de Aguas de San Pedro que nosotros los tenemos ubicados, definidos, enlistados y listos para poder discutirlos así desde la primera vez que nos sentemos ahí con ellos. Es sabido que las municipalidades, incluso las municipalidades grandes, y San Pedro no es la excepción, no pueden desarrollar las obras de infraestructura que demanda el municipio y los proyectos sociales
a costa de simplemente lo que son los ingresos tributarios. Y San Pedro se caracterizó por muchos años por ser una municipalidad pionera en lo que era la captación de recursos internacionales a través de organismos como el BID, como el Banco Mundial, que brindaban préstamos en condiciones bastante blandas para el municipio. Sin embargo, esa cooperación se retiró por diversas razones que tenían que ver con el manejo de estos recursos. ¿Qué piensa usted hacer para retomar esa confianza y traer nuevamente estos organismos? Pues mire, los ingresos tributarios han sido la única preocupación de los gobiernos que han pasado, pero más importantes son los ingresos no tributarios. Y en eso hay un gran pecado mortal ahí de los que han administrado nuestra ciudad, porque están con tasas de 22%, de 20%, de 18% con la banca nacional, y eso es totalmente inadmisible cuando ellos pudieran tener una deuda con intereses mucho más bajos, a plazos mucho más largos, porque en estas condiciones en que estamos, así no se puede desarrollar una ciudad, pues o sea, realmente falta enfoque, falta conocimiento y querer hacer bien las cosas, y aquí hay una gran falla, pues, y tenemos que mencionarla tal como es. En las condiciones actuales, yo creo que ningún organismo internacional, ninguno, y eso fue algo que viví hace como 3 meses en Estados Unidos yo, ningún organismo internacional va a venir a dar dinero a este país. O sea, nosotros afuera tenemos fama de incumplidos, de ignorantes, que no queremos pagar lo que pedimos prestado, de que somos un país violento y que somos un país lleno de sida. Esa es la fama que nosotros tenemos afuera. Nosotros queremos vender otra imagen de San Pedro Sula y de Honduras, o sea, y en ese sentido ya hemos dado pasos vigorosos y pasos importantes afuera de las fronteras de este país para que nos conozcan, para que conozcan nuestras propuestas, para que sepan quiénes somos, para que vean qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Que nosotros sí podemos dar cuentas claras de lo que tenemos, que nosotros sí podemos cobrar, que nosotros tenemos habilidad para manejar las finanzas de la ciudad, que nosotros somos diferentes, que a nosotros no nos confundan con la gente que ha estado antes, o sea, somos otra cosa. Y así nos hemos vendido para que la gente nos conozca, pues, porque con lo poco que hemos andado afuera, ya sí hemos recibido unas palabras de que sí, vamos a recibir la cooperación que nosotros andamos buscando, pero tenemos que saber cómo se hacen esas cosas. Y ahí me surge una pregunta que tiene que ver con la corrupción. Usted representa al Partido Anticorrupción, como usted lo dice, una fuerza nueva. Y pues ya se ha mencionado el serio problema que se tiene con la corrupción a nivel nacional y a nivel incluso de las municipalidades importantes de Honduras. ¿Cuál es la propuesta que tiene usted para combatir este flagelo y para generar transparencia en la administración municipal? Pues mire, varias cosas. Una es aplicar la ley, ¿verdad? Porque aquí hay algunas creencias así que dan risa, que dicen, no, si el alcalde no es ladrón, son los que están alrededor de él. O sea, y eso es un pensamiento totalmente incorrecto, pues, porque el alcalde es el responsable de esa situación. O si no decir, no, o sea, solo el alcalde roba, los que están alrededor de él no roban, pues, y es lo mismo. Lo que hay que hacer es aplicar la ley, o sea, la ley tiene poca aplicación, y la gente va al gobierno queriendo arreglar su situación económica personal, y cuando llegan ahí y les endulzan el oído y ven que hay alguna oportunidad, la agarran y no saben para dónde van y no saben qué es lo que están haciendo. Yo creo que no se dan cuenta del daño terrible que le han ocasionado al país, y entonces ahí se hacen un montón de componendas para que se arreglan estos con los otros y estos se acomodan con los otros para poder gobernar, y eso no puede ser así. Nosotros vamos a someternos a una auditoría internacional seria, para que sepan cómo estamos, a una auditoría internacional, a una auditoría de una empresa internacional, pero radicada aquí en Honduras, y obviamente someternos a las leyes del país y tener al Tribunal Superior de Cuentas ahí, para que efectivamente nos cuente las costillas y esté ahí con nosotros.
y podamos tener estados financieros claros, que podamos hacer cierre todos los días, como se hace en una tienda, que podamos tener informes primero mensuales, de ahí cada 2 meses, de ahí semestrales, de ahí cada año, pero que sepamos cómo es que se gastan y se invierten los dineros de la municipalidad. Pero básicamente es eso, hacer cumplir la ley, revisar todos los contratos, revisar todas las deudas, revisar todas las situaciones y poder tomar determinaciones que nos lleven a otro lado, hacia donde nosotros queremos ir. Arquitecto, me toca a mí formularle la última pregunta que me corresponde a mí. Y el año pasado, según el Observatorio Local de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma, hubieron en San Pedro Sula 1.290 homicidios, sí, la gran mayoría jóvenes. Sabemos que el tema de la inseguridad no es un tema que atañe exclusivamente a la municipalidad y el flagelo que representa esto para nuestros jóvenes y en general para la ciudadanía. ¿Cuál ha sido su pensamiento? ¿Cuál es su pensamiento y su estrategia para abordar el tema de la inseguridad en el municipio que tiene los niveles o la tasa de homicidios más alta a nivel de departamento y a nivel de país inclusive? Sí. Mire, usted sabe y todo el mundo sabe que el tema de seguridad es un tema que se lo achacan al gobierno central y los alcaldes poco hacen por ese tema o no hacen nada. En este caso, yo no puedo ignorar esa situación para San Pedro Sula. Y teniendo San Pedro Sula la importancia que tiene, no me queda más que enfrentar ese tema de frente. O sea, no se puede hacer por los lados, ni se pueden evadir situaciones. En la situación actual es claro para cualquier ciudadano hondureño ver que no se hace nada por la seguridad. Y todo el mundo tiene su receta, ¿va? Que va a hacer esto y que va a hacer el otro, pero en concreto no se hace nada. No hay ninguna situación que nos haya llevado a mejorar el asunto de seguridad. Aquí, cosas sencillas que se pueden hacer, y yo les pregunto a los que saben de seguridad, porque nosotros sí tenemos un esquema de seguridad completo. ¿Hay alguna cosa que hayan hecho por el centro del crimen aquí en San Pedro Sula, por ejemplo, en donde no se le ha puesto la mano al presidio y ahí se orquestan todos los crímenes de la ciudad? No se ha hecho nada. Con toda la tecnología son incapaces de intervenir o de interceptar señales de teléfono. Aquí los policías que están en San Pedro Sula, uno es de Talangue, el otro es de Langue, el otro es de Choluteca, el otro es de Cotepeque, y no son de San Pedro, delincan acá y después se van. Los jefes de la policía aquí no saben dónde está su gente, porque no tienen ningún instrumento para controlarlo, no hay GPS para el carro, ni para la gente, ni usted le pregunta, ¿y dónde está su gente? No sé, no saben. Entonces, es inadmisible este tipo de situaciones. Hay cosas que lo que se necesita es voluntad política para hacerlo, voluntad de las autoridades que nos gobiernan, y no se están haciendo las cosas. O sea, más bien estamos expuestos a situaciones bochornosas que internacionalmente nos denigran, y cuando nos preguntan a nosotros, ¿es cierto que en Honduras el 65% de la policía está coludida con el crimen? Y para nosotros es doloroso que afuera nos digan eso, sí, cuando sabemos que eso es cierto. Exacto. Y no se ha hecho nada por disminuir ese panorama, ni por evitarlo, pues. Y eso para mencionarle una cosa, yo de seguridad me puedo estar hablando 3 horas aquí. Y esperamos poder hacerlo en otra oportunidad. Antes de formularle la última pregunta, déjeme decirle que para nosotros fue un honor el haber tenido la oportunidad de compartir con usted, un egresado de la Universidad de San Pedro Sula que está como candidato ahora para ser alcalde de la ciudad de San Pedro Sula. Y mi última pregunta va dirigida al tema de los peajes. La ciudad de San Pedro Sula tiene 3 peajes, sí, importantísimos, que son manejados de la manera más arcaica y primitiva posible, cuando sabemos cómo sí, con tecnología se pueden manejar para que exista un 100% de transparencia en el manejo de los mismos y que estos fondos se reinviertan en lo que tienen que reinvertirse. ¿Qué propuesta tiene el PAC y usted particularmente
para que funcionen adecuadamente estas casetas de peaje o este sistema? Mire, nosotros ya tenemos diseñados los peajes, o sea, porque aquí cualquier chiclera es más eficiente en el control financiero y administrativo que las casetas de peaje. Y acá a nosotros nos insultan la inteligencia, nosotros como sanpedranos, cuando nos dicen que el parque vehicular ha decrecido. Las casetas de peaje hace 15 años cobraban 16 millones y ahora cobran 8 millones y 6 millones. O sea, eso no puede ser, o sea, ya no hay vergüenza de nada. Y las casetas de peaje pueden operar con toda la tecnología que hay ahora en el mundo. O sea, pueden operar sin gente. O sea, se pueden vender las tarjetas para pasar, o sea, con controles electrónicos, y a quien necesite dinero recibir, a quien necesite pagar con cambio exacto en un lado y a quien necesite vuelto en otro, dividir el tráfico en pesado y no pesado. Y aprovecho aquí para decirle a la gente de cofradía que una vez nosotros hecho gobierno, vamos a resolver el problema que tiene la gente de cofradía, que estando en el municipio ellos tienen que pagar. Nosotros vamos a poner las casetas de peaje antes de cruzar el río Naco, en la frontera del municipio de San Pedro Sula con el municipio de Quimistán. Y vamos a ponerlas antes de cruzar el río Chamelecón para la gente que va hacia Tegucigalpa. Pero el lugar en que están es incorrecto, no pueden estar ahí, están mal ubicadas, el concepto del manejo del peaje es incorrecto también, porque los fondos que se originan por este concepto deberían ser para manejar la red vial, y aquí no se le mete un peso a eso. Y también el alcalde de San Pedro Sula jamás ha reclamado los dineros que corresponden por las ventas de combustible, porque hay una parte que es para las vías y eso no se está haciendo. Las calles se deterioran por el tránsito de vehículos pesados y las autoridades nuestras no dicen nada porque no saben nada. Así se lo digo. Agradecemos al arquitecto José Guillermo Milla por su intervención y a ambos académicos de la Universidad de San Pedro Sula por las interrogantes. Por supuesto, ustedes también por habernos acompañado en este programa. Los esperamos mañana en la última edición de Alcaldía 2014. Soy Carlos Mendoza. Buenas noches.